Bienvenidos a Susurros de Terror, el lugar donde las historias más oscuras cobran vida cuando cae la noche. Hoy te traigo un relato estremecedor, uno de esos que los pueblos guardan en susurros. Una historia que muchos aseguran haber escuchado, pero pocos se atreven a contar. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras leyendas y testimonios de terror. Ponte cómodo, apaga las luces y acompáñame a descubrir la historia del fantasma que llora en el panteón. En el pueblo de San Pedro de las Cruces, un lugar escondido entre cerros cubiertos de neblina, los habitantes hablan en voz baja de un suceso que cambió para siempre la tranquilidad de la comunidad. Allí, entre calles empedradas y casas de adobe, se encuentra un viejo panteón rodeado de cipreses altos, que se mueven como sombras en cuanto empieza a soplar el viento. El recuerdo más doloroso de la gente es la muerte de una familia entera. Un matrimonio joven y sus 2 hijos pequeños, todos perdieron la vida en un accidente automovilístico una noche de tormenta. Aquel 12 de octubre, el cielo se oscureció temprano. Las nubes cargadas de agua se rompían con rayos que iluminaban por instantes la carretera de terracería. El padre conducía de regreso al pueblo después de visitar a unos parientes. El lodo, la lluvia y la oscuridad hicieron lo suyo. La camioneta derrapó en una curva cerrada y cayó al barranco. Al amanecer, un grupo de campesinos que iba hacia sus parcelas encontró los restos del vehículo. Aún recuerdan los gritos de horror al ver los cuerpos atrapados entre el metal. Nadie sobrevivió. Fue un golpe terrible para el pueblo entero. Los niños de la escuela lloraban. Las campanas de la iglesia repicaron por horas, y la lluvia no cesó en todo el día del funeral. El entierro fue en el panteón local, bajo una cortina de agua que parecía interminable. Las 4 tumbas fueron colocadas una al lado de la otra, y los vecinos, con sombreros empapados y velas en las manos, rezaban mientras el viento apagaba las llamas una y otra vez. Muchos aseguraban que el ambiente estaba cargado, pesado, como si algo invisible se hubiera quedado flotando entre las cruces. La primera noche el sepulturero, don Aurelio, un hombre de manos endurecidas por la tierra, dijo haber escuchado llantos suaves mientras cerraba el portón. Pensó que eran los lamentos de alguna mujer que se había quedado rezando, pero al mirar alrededor, el lugar estaba vacío. Los rumores crecieron con rapidez. Los vecinos que vivían cerca del panteón comenzaron a decir que, en las madrugadas lluviosas, se escuchaban sollozos, desgarradores que parecían venir de la zona donde descansaba la familia. Algunos describían una voz femenina que llamaba a sus hijos entre suspiros y gritos ahogados. Otros aseguraban haber visto a través de la reja oxidada una silueta blanca arrodillada frente a las tumbas, meciéndose como si llorara bajo la tormenta. Con el paso del tiempo, nadie quiso acercarse al panteón de noche. La vereda que lo rodeaba se volvió un camino maldito, y los ancianos advertían que quien escuchara ese llanto podía arrastrar consigo una pena eterna. Así nació la leyenda que aún hoy, entre lluvia y neblina, sigue viva: el fantasma que llora en el panteón. Con el tiempo, la historia de los llantos en el panteón se volvió parte de las pláticas en la tienda, en la cancha de fútbol y hasta en las reuniones familiares. Los mayores hablaban con seriedad, bajando la voz, pero los más jóvenes lo tomaban a broma. Eso es puro cuento de viejos, decía Iván, un muchacho de 17 años que siempre quería aparentar valentía. Yo sí he escuchado algo. Cuando llueve fuerte y paso por la vereda, se siente raro, como si alguien estuviera allí, comentó Laura, que vivía cerca del camposanto. Pues si tanto miedo tienen, vamos una noche y ya, propuso Miguel con una sonrisa nerviosa. Al principio nadie contestó, pero la idea quedó flotando, y cuando una semana después se vino otra tormenta, se juntaron al caer la noche. Eran 5 en total, cada uno con linterna en mano y la adrenalina de quienes saben que están haciendo algo imprudente. El camino hasta el panteón estaba lleno de charcos, y la lluvia repiqueteaba contra las láminas de las casas más cercanas. El aire olía a tierra mojada,
a hojas de los cipreses que goteaban sin parar. El portón del cementerio se veía oscuro, con el óxido brillando a ratos bajo la luz de los relámpagos. Cuando empujaron la reja, ésta se abrió con un chirrido metálico que se perdió entre los truenos. Adentro el ambiente cambió. No era solo el frío, había una quietud extraña, como si el ruido de la tormenta quedara apagado detrás de las murallas del panteón. Caminaron entre las tumbas, alumbrando con las linternas. Las flores marchitas se pegaban al suelo enlodado, y las cruces parecían más torcidas de lo normal bajo la lluvia. Nadie hablaba mucho. Hasta Iván, que había sido el más valiente, se mantenía serio con la mirada fija hacia adelante. De pronto Laura se detuvo en seco. ¿Lo escucharon?, preguntó en voz baja. Todos guardaron silencio. Al principio no se oía más que el golpeteo del agua, pero tras unos segundos un sonido distinto se coló entre la lluvia. Un sollozo, débil, casi un suspiro. No era el viento ni un animal, era un llanto humano, quebrado como de alguien que no podía contener el dolor. Los chicos se miraron entre sí. A ninguno le alcanzaron las palabras. El sonido parecía venir de la zona donde descansaba la familia del accidente. Un trueno iluminó el cielo, y en ese instante, a lo lejos, les pareció ver una figura encorvada sobre una de las tumbas. No hicieron falta gritos ni acuerdos. El miedo les recorrió el cuerpo entero. El trueno iluminó el panteón y por un instante, la figura encorvada sobre la tumba pareció mirarlos. Fue solo un segundo, pero bastó para helarles la sangre. Iván tragó saliva y sin decir nada dio media vuelta. Los demás lo siguieron. Nadie quiso comprobar qué era exactamente aquello que habían visto. Salieron del cementerio casi corriendo, sin importar los charcos ni el lodo. El portón no se resistió esta vez. Se abrió de golpe con el empujón de Miguel. Afuera la tormenta seguía igual de fuerte, pero de algún modo les pareció menos pesada que el aire dentro del camposanto. Caminaron juntos hasta la calle principal. Se despidieron sin demasiadas palabras, empapados y nerviosos. Cada uno se fue por su lado, tratando de convencerse de que lo que habían escuchado era solo viento y sugestionarse con la historia del pueblo, pero por dentro todos sabían que no había sido así. Esa noche en su casa Iván no pudo dormir. Cerró bien la puerta de su cuarto, dejó la luz encendida y se acostó con la ropa aún húmeda. El sonido de la lluvia seguía cayendo sobre el techo de lámina. Intentaba no pensar en lo que había visto, pero la imagen de la silueta encorvada sobre la tumba regresaba una y otra vez. Pasadas las 2 de la madrugada, cuando la tormenta empezaba a calmar, escuchó algo distinto. Primero fue un murmullo leve, como si alguien hablara en la calle. Luego, más claro, una voz suave, femenina, rota por el llanto. «Ayúdame». Iván se incorporó de golpe en la cama. Su corazón latía tan fuerte que sentía que le iba a romper el pecho. Escuchó en silencio, conteniendo la respiración. Otra vez muy cerca, como si estuviera dentro del cuarto. «Ayúdame». Se levantó, revisó la ventana. No había nadie afuera. El pueblo entero dormía bajo la lluvia. Cerró bien la cortina y volvió a acostarse temblando. Pensó que era su imaginación, pero la voz se repitió una vez más clara, más cerca. «Ayúdame». Mientras tanto, en las otras casas, Miguel soñaba con el panteón. Laura no podía dejar de llorar sin saber por qué, y Daniela sentía un frío extraño en su cuarto. Pero ninguno de ellos escuchó la voz esa noche. Solo Iván. Al amanecer, cuando salió el sol y las calles todavía estaban mojadas, Iván se levantó pálido, con ojeras profundas. Sabía que no había sido un sueño. Después de aquella primera madrugada, Iván no volvió a dormir tranquilo. Cada noche a la misma hora, escuchaba la misma voz. Al principio parecía un murmullo lejano, como si alguien lo llamara desde la calle, pero poco a poco se fue haciendo más clara, hasta que ya no había duda. «Ayúdame». El tono era suplicante, lleno de dolor, como si viniera de alguien atrapado en un sufrimiento eterno. Iván empezó a perder el sueño. Durante el día caminaba por el pueblo con la mirada perdida, con ojeras que todos notaban. Cuando sus amigos le preguntaban qué tenía, él se limitaba a contestar:
no estoy durmiendo bien. Pero nunca se atrevió a contarles lo que realmente escuchaba. Con el paso de los días, las cosas se pusieron peores. Una noche, mientras trataba de ignorar la voz, sintió que alguien se sentaba al borde de su cama. El colchón se hundió apenas unos centímetros, como si un cuerpo invisible se hubiera posado allí. Iván contuvo la respiración. La voz sonó más cerca que nunca al oído. «Ayúdame. No me dejes aquí». El miedo lo paralizó. No encendió la luz, no gritó. Se quedó inmóvil hasta que el peso desapareció. Mientras tanto, los demás también empezaban a sentir cosas extrañas, aunque en menor medida. Laura contaba que, cuando pasaba por la vereda del panteón, sentía un nudo en la garganta y la necesidad de llorar sin motivo. Daniela, la más sensible, soñaba con niños que le pedían jugar con ellos bajo la lluvia, y despertaba con las manos frías y mojadas, como si realmente hubiera estado afuera. Miguel, en cambio, se volvió incrédulo. Decía que todo eran nervios, que lo que habían visto esa noche era solo sugestión, pero dentro de su casa había empezado a escuchar golpes en las paredes durante las madrugadas lluviosas, y aunque lo negaba, se le notaba el miedo en los ojos. Los vecinos comenzaron a murmurar que los muchachos habían cometido una imprudencia entrando al panteón en plena tormenta, que los muertos no descansan en paz cuando se les molesta. Iván lo sabía mejor que nadie. Esa voz ya no lo dejaba vivir. No era un murmullo pasajero. Era un pedido desesperado que lo seguía cada noche. Más fuerte, más insistente. Y en el fondo, lo más inquietante era que empezaba a sentir algo extraño. Una mezcla de miedo y de compasión, como si de verdad alguien desde ese panteón le estuviera pidiendo ayuda. La voz no cesaba. Cada noche, Iván se despertaba sudando frío, con el corazón latiendo como si fuera a salírsele del pecho. El ayúdame se repetía con insistencia, a veces suave, a veces desgarrador, hasta que una madrugada ya no pudo más. Esa noche llovía fuerte, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera arrancarlas, y el eco del trueno iluminaba por segundos su cuarto. Con los ojos rojos de no dormir, Iván se levantó decidido. Si esa voz pedía ayuda, tenía que ir a buscarla. Llamó a sus amigos. No todos quisieron acompañarlo. Miguel se negó rotundamente, alegando que ya habían tentado demasiado a la suerte. Laura y Daniela, con miedo, aceptaron ir. «Si no vamos, él lo hará solo», dijo Daniela, y eso bastó para convencerlas. Caminaron bajo la tormenta hasta el panteón. El barro se pegaba a sus zapatos y la lluvia les corría por la cara como lágrimas heladas. Al llegar notaron que la reja, la misma que aquella noche, parecía cerrada. Ahora estaba entreabierta, como si alguien los estuviera esperando. Entraron despacio. Todo estaba oscuro, salvo por los relámpagos que iluminaban las cruces y lápidas como sombras retorcidas. El llanto volvió a escucharse, más fuerte que nunca. Era un llanto humano desgarrador, que venía de la parte trasera del panteón. Avanzaron temblando, hasta detenerse frente a la tumba de la familia que había muerto en el accidente. Padre, madre y 2 niños pequeños. En ese instante, la lluvia pareció detenerse sobre ellos, y las voces se hicieron claras. «Ayúdanos. No queremos estar solos». El aire se volvió helado. Laura se cubrió el rostro llorando, mientras Daniela murmuraba oraciones entrecortadas. Iván, con un nudo en la garganta, se inclinó y colocó su mano sobre la lápida. «Ya no están solos», dijo apenas audible. En ese momento el llanto cesó. El silencio que siguió fue tan profundo que la lluvia afuera apenas se escuchaba. Y entonces lo vieron. Una figura blanca, difusa, parada junto a las tumbas. No tenía rostro definido, pero de su pecho parecía emanar una tristeza infinita. Los observó por unos segundos que parecieron eternos, y luego desapareció. Nadie dijo una palabra. Salieron del panteón sin mirar atrás. Desde aquella noche, Iván volvió a dormir tranquilo. La voz jamás regresó. Daniela y Laura también dejaron de sentir cosas extrañas. Pero en el pueblo, hasta el día de hoy, hay quienes aseguran que en las madrugadas lluviosas, si uno pasa cerca del panteón, todavía puede escucharse un eco lejano, como el sollozo de alguien que nunca encontró consuelo.
Y así quedó la historia en la memoria de San Jerónimo, la del fantasma que llora en el panteón,